Continuando con las entrevistas esta mañana, me acompaña el doctor Rodolfo Rojas, él es médico cardiólogo. Vamos a conocer todo lo referente acerca de los factores de riesgo y cómo controlarlos para disminuir la carga de enfermedad cardiovascular. Rodolfo, bienvenido, un gusto verte por acá después de algún tiempo. Gracias por darte una vueltita por el consultorio de La Buena Vida para que nos cuentes un poquito acerca del día a día con respecto a la actitud preventiva que podemos tener los ciudadanos en lo que se refiere a salud cardiovascular, cómo estamos pensando ahora los peruanos, debemos cuidarnos, si es que existe realmente una conciencia colectiva que nos pueda llevar a tomar medidas de cambios importantes de hábito en nuestros estilos y mejorar esto. Pero quiero retomar la pregunta de Rosaura, porque ella es mujer, ella dice ser activa, que todos los días hace sus caminatas, ha tenido una prueba de esfuerzo que estaba normal. Pero yo me pregunto, primero, ¿esto es suficiente para estar y dormir tranquilos? Sobre todo si eres mujer, ser mujer versus ser hombre acarrea más factores de riesgo o menos factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular o una peor evolución de la enfermedad cardiovascular. Siempre se pensó de que la mujer estaba protegida para la enfermedad cardiovascular y en parte es cierto, pero solo en una determinada fase de la vida. Pasados los 50 años, la frecuencia de enfermedad cardiovascular es prácticamente la misma en hombres y en mujeres. Aún más, las mujeres tienen hábitos de vida más complicados que los hombres y tienen un mayor riesgo de muerte si hacen un evento cardiovascular. O sea, más mujeres... Tienen más mortalidad, ¿no? Tienen más mortalidad. Más mujeres tienen muerte por accidente cerebrovascular, sí. Más mujeres hacen crisis hipertensiva, más mujeres hacen infarto. Y cuando hacen infarto, las mujeres mueren casi como 3 y los hombres como 2. O sea, la mujer ante la presencia de un infarto de miocardio... Tienen más riesgo de muerte que los hombres. Tienen mucha más mortalidad. Es muy significativa la diferencia. Qué bárbaro, ¿no? Y eso tiene... ¿Por qué? ¿En razón a qué? Tiene varias razones. Una de ellas, y tal vez la principal, es que, por ejemplo, si ahorita aquí tengo un dolor en el pecho y todo el mundo va a pensar que la persona tiene un infarto. Y rapidito va a ir a una emergencia donde lo recibe un médico que dice, no, este hombre tiene un infarto porque es hombre. Y lo llevan a sala de hemodinámicas y el hombre salió sano. Sí. Pero a la mujer dicen, tengo una sensación como medio extraña, como que me baja la presión. Y entonces, a eso se le ha llamado síntomas atípicos. Pero esos son síntomas atípicos para un hombre, pero esos son los síntomas típicos de una mujer. O sea, entonces lo que tendríamos que llamarle es síntomas típicos de las mujeres. O sea, porque totalmente de acuerdo, entonces, es clarísimo. Entonces esa mujer que siente algo dice, no, pero tengo que llevar a los chicos, tengo que sacar a los chicos del colegio y se va con dolor a la casa. Dice, pero de repente será un cólico. ¿No? Y finalmente retrasa el tratamiento de tal manera que cuando llega ya está en una fase más compleja de la enfermedad. Correcto. Entonces ya tenemos que asistir. ¿Y por qué? Porque cuando se obstruye una arteria bruscamente, deja de entrar sangre y oxígeno al corazón. Y a partir de ese instante en que se obstruye, cada minuto cuenta. Entonces no es lo mismo entrar a hacer una intervención, una angioplastía coronaria, por ejemplo, si acaba de ocurrir hace 30 minutos o hace 1 hora, que tenemos una ventana de tiempo muy estrecha, que entrar después de 6, 10 horas, cuando realmente por alguien me dice, bueno, ahora sí se está poniendo tan mal que hay que llevarla, cuando ya las oportunidades de resolver el problema y de resolverlo bien, sin complicaciones, se ha dejado perder. O sea, el corazón de las mujeres es todo un tema, no tanto por lo biológico y por este factor de protección que se pierde después de la menopausia, qué sé yo, sino también por la percepción sociocultural de los síntomas y la interpretación de los síntomas. Es más un problema social, antropológico. La percepción que la propia mujer tiene de sí misma. Lo que pasa es que la mujer construye su imagen de una manera diferente que el hombre. ¿Cómo no? ¿Me explico? Entonces, en esa construcción de su imagen, primero, para yo saber que puedo tener un infarto, tengo que creer que puedo tener un infarto. Así es. ¿Me entiendes? Claro, entonces, tengo que sospecharlo. No, y tengo que creer, no, a mí lo que me está pasando es un dolor de barriga. Yo, infarto, no. Claro, es un tema de mamas de repente, claro. ¿no? Sí. Es más, se hizo una encuesta muy interesante en que a 600 mujeres se les preguntaba si ellas conocían los factores de riesgo. 500 conocían los factores de riesgo.
500. 500, sí. Ya. Entonces decía, si conocían la mortalidad, que el dolor torácico era un síntoma de infarto, 400 conocían que era un síntoma de infarto, la gran mayoría. Y sin embargo se preguntó, ¿y de qué mueren las mujeres? Y se le dio 3 alternativas. Ajá. 3. Cáncer de mama, Sí. ¿no? Infarto de miocardio y cáncer ginecológico. La inmensa mayoría respondió cáncer de mama, Sí. ¿no? Luego, cáncer ginecológico. Y en último, solamente aproximadamente 50 personas respondieron que infarto de miocardio. Cuando la primera causa de muerte es el infarto de miocardio. Pues, Rodolfo, precisamente tenemos una dama en la espera del teléfono que quiere hacernos una pregunta para seguir tratando los factores de riesgo. Vamos a atender a Erika, que está en San Isidro. Hola, Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Creo que ya has quedado bastante claro que te tienes que cuidar más tu corazón que cualquier varón, ¿no? Claro que sí, pero Bueno. el problema no es mío, es mi hija. Cuéntanos. Ella tiene 24 años Ya. Ok. y de un momento a otro me dice, no, mami, me está fastidiando el pecho, tengo un dolor, un fastidio. Sí. Eso me lo dijo en la mañana, no le hicimos caso. En la noche volvió a sentir ese dolor fuerte, entonces, bueno, le dije, vamos a emergencia. Le hicieron un electro, ¿no? Las cosas normales que te hacen en emergencia, pero el médico internista dijo, le voy a sacar de sangre para ver por si acaso descartar. Sí. Y le salió las 3 enzimas del Sí. corazón altísimas. Ok. Entonces, el resultado, bueno, inmediatamente llamaron al cardiólogo, le hicieron ¿Cómo otro no? electro, ecografía, hasta resonancia, y ha salido que tiene una miocarditis, tenía todo el músculo inflamado, y Ya. un pequeño prolapso de sangrado, ¿no? Ya. También ha salido. Entonces, el cardiólogo me dice que aparentemente es un virus que puede ocasionar eso. Yo no Ok. tenía la menor idea que eso podía ocurrir. No Ya. sé si Sí. es cierto. Sí, sí, totalmente correcto. Sí, sí. Vamos a escuchar qué te dice el doctor Rojas. Erika, muchísimas gracias. ¿Cuál es por- específicamente la pregunta? Si es un virus. Sí. Un beso para ti, Eric. Erika, un beso para ti. Gracias por llamar. Estate pendiente al comentario del doctor Rojas. Vamos a trasladarle tu consulta. Erika tiene una hija de 24 años que hizo dolor de pecho, electrocardiograma normal, pero movilizó enzimas bastante altas. Llamaron al cardiólogo, le hicieron todos los estudios y determinaron que tenía una miocarditis viral, infecciosa. Erika quiere saber si las inflamaciones del músculo cardíaco pueden ser ocasionadas por infecciones. Sí, yo quería delimitar 2 cosas. Si uno tiene un hijo de 24 años, el problema es de ella. Es nuestro, no es solo Claro. de ella, es de toda la familia. De toda en la realidad. familia, sí, correcto. Y en ese esquema tenemos que tratarlo. Sí, es cierto, las enfermedades virales, en general la gran mayoría de enfermedades virales son sistémicas. Lo que pasa es que repercuten en algún órgano, ¿no?, de una manera más precisa, más intensa. Claro, digamos. si hay órganos blancos. Hay, digamos que tienen como un cierto tactismo para afectar a determinado órgano en proporción a otro, pero habitualmente son sistémicas. Y el corazón es uno de los órganos que se afecta con bastante frecuencia. Ahora, los tratamientos para las enfermedades virales y los virus que afectan al corazón son varios, son múltiples, y realmente es impredecible o poco predecible establecer cuál va a ser la secuencia que va a seguir la enfermedad. Lo cierto es que sí sabemos que si nosotros fortalecemos el estado sistémico de la persona, entonces va ella a poder con su inmunidad repeler las acciones del virus de mejor manera. Eso significa que tendría que... reposo es fundamental. Sí, claro. El reposo es fundamental, mantener las funciones hemodinámicas, o sea, tratar de que el propio músculo, la capacidad de recuperación Así del se vaya corazón recuperando, es ¿no? muy grande. Claro. Es muy grande. Habitualmente se logra una recuperación importante y luego es como una inundación. Primero va a venir la inundación, tenemos que Así tratar es. de sobrevivir a la ¿Cómo no? inundación Y y luego luego ir reparando
lo que quedó después del evento. Tenemos otra llamadita de Caraballo, Nora, y luego quisiera conversar acerca de aquellos factores de riesgo que a tu juicio pueden ser ampliamente controlables para disminuir esta carga de enfermedad, Rodolfo. Hola Nora, buenos días. Gracias por llamar al programa. Buenos días, ¿Cuál es tu doctor. consulta? Mire, doctor, estoy en unos exámenes para una operación de riesgo, ¿no? Sí. Entonces me detectan que tengo isquemia subendocárdica anterior. Sí. ¿Qué edad tienes? Quisiera saber qué significa eso y Ya. me han mandado a hacer una ecocardiografía Doppler. Ya. ¿Qué edad tienes, Nora? 6'8", doctor. Ya. Ok, Nora, muchísimas gracias. Gracias, un Gracias beso para a ti. ustedes. Isquemia subendocárdica. Estos términos médicos son interesantes, ¿no, Rodolfo? Lo que pasa es que los términos médicos en cardiología, gracias a Dios, se han ido simplificando. Sí. Y se han ido simplificando en la medida de que son términos operativos. Sí, claro. Pues, si, digamos, si nosotros detectamos isquemia subendocárdica, el tratamiento va por este camino. Correcto. Si nosotros detectamos una isquemia global o epicárdica, va por este camino. Así es. Entonces, Ayuda a que los cardiólogos tomen una decisión en el tratamiento. Ayuda a comunicarnos mejor entre el público, Claro. el paciente, el médico tratante, el hemodinamista o el cirujano. Entonces, este punto es bien importante. O sea, el diagnóstico de una isquemia, o sea, ahora, habría que ver que es difícil Individualizarlo. en el electrocardiograma, la presencia de una isquemia subendocárdica nos indica que hay, si el corazón tiene el grosor de esta pared, hay una que está para el lado de la sangre Sí. y hay otra que está para el lado de afuera. afuera. Este segmento de músculo que está pegado al lado de la sangre es la zona subendocárdica. Y entonces, cuando esa zona está sufriendo por falta de oxígeno, y sufre de falta de oxígeno porque la arteria no le está llevando suficiente sangre, entonces nosotros hablamos de que hay una isquemia subendocárdica y asumimos que hay una arteria que está obstruida en algún porcentaje. Digamos, si esta es la arteria, por lo menos 50% sería que la mitad esté tapada. Entonces, y eso hace que el paso, la sangre no solamente pase menos, sino que pase a menor velocidad. Correcto. ¿No? Entonces la entrega de oxígeno se va a hacer más lenta y eso a la larga, esa isquemia puede transformarse, se puede romper la placa y transformarse en una zona ya o puede derivar hacia un infarto o puede por demolición, o sea, por falta de oxígeno. Si a mí me van asfixiando de a poquito, o sea, digamos, me van bajando el sueldo, me van bajando el sueldo, mi estado cada vez va a ser peor. Cosa que judicialmente se puede hacer, hay que decirlo. Y entonces, si le vamos bajando el oxígeno al tejido, ese tejido cada vez va a limitar sus acciones, cada vez va a tener que limitarse a sobrevivir. Así es. Entonces, correcto. no va a dar una función adecuada para que la persona desarrolle sus actividades este es un buen motivo para que Nora haga un estudio cardiovascular más extenso, ¿correcto? No, de hecho, tiene, y probablemente el camino final de sí sea el que conversaban hace un rato, de una cinecoronariografía. Tenemos otra llamada de Barranco. Mira, todas son mujeres esta mañana, lo cual me alienta a pensar de que sí están tomando conciencia sobre su salud cardiovascular. Es Luzmila, quiere hacernos una consulta. ¿Cómo estás, Luzmila? Buenos días. Gracias por llamar al programa. Bueno, sí. Buenos días, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Luzmila? Baja un poquito tu... Yo tengo 61 años. Sí. Tengo 61 años. 71. Luzmila, un favor, baja el volumen de tu televisor para poder hablar con mucho más fluidez. Un momentito, doctor. Gracias. Bien, doctor. Sí. Me han detectado calcio considerablemente, anormal, porque es mucho calcio para tener en la sangre. Mi pregunta es, doctor, ¿en qué me afecta el calcio en la sangre para un problema cardiovascular, ¿no? Ok, Luzmila, perfecto. Estate pendiente de la respuesta. Un beso para ti y gracias por llamar al programa. El calcio circulante, o sea, el calcio diluido en sangre, probablemente tenga que ver con otro tipo de problemas endocrinológicos. Sí, cómo no. Pero
cuando se detecta calcio en un estudio tomográfico, por ejemplo, pero calcio fijo a la pared de las arterias, entonces ese sí es un factor de riesgo. Ese sí sería el factor de riesgo. En este caso yo creo que tendría, lo más recomendable sería una evaluación clínica, sistémica, para detectar qué es lo que está generando esta anomalía de una presencia normal de calcio. ¿Cómo no? Rodolfo, el tiempo es tirano. Me encantaría seguir conversando acerca de factores de riesgo. Creo que se nos ha quedado en el tintero algunas cositas, pero tenemos que seguir conversando esto. Quiero comprometerte a que vengas pronto para que nos des la segunda parte. Encantado. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Rodolfo Rojas. Permanece en tu lugar un minutito, por favor. Ha sido el doctor Rodolfo Rojas, cardiólogo, hablando sobre enfermedad cardiovascular.